hoja 67, carilla A, cuarto renglón de abajo hacia arriba, las últimas 5 palabras. May Humbre. Vimos en la clase anterior donde nosotros aprendemos que hay 3 niveles distintos de impureza, de los cuales la persona es echado, de 3 también niveles distintos de Kedushá. Teníamos dividido el campamento de Israel en 3 niveles. Por un lado estaba la Azara, el patio del Bet HaMikdash, que era llamado Mahane Shejinah, el campamento de la Shejinah, donde posa la presencia de Boreolam. Luego teníamos desde esa puerta de Shar Nikarol, que es donde comienza el Mahane Shejinah, desde ahí todo el monte, ¿sí?, incluyendo todo el monte del Bet HaMikdash, el Har HaBayit, que es llamado Mahane Leviá, el campamento que originalmente era de los Leviim cuando estaban en el desierto, y luego todo el resto de la ciudad de Jerusalén, llamado Mahane Israel. Estos 3 niveles, estas 3 divisiones que marcamos en el nivel de Kedushá, de santidad que tenían, también son a su vez compartidos por los niveles de impureza. Y dijimos, aquella persona que estaba impuro con impureza de un muerto, solo estaba restringido y lo echábamos del campamento de la Shejinah. Aquella persona que tenía la impureza por secreción prostática, lo echábamos también de todo el Har HaBayit, de todo el monte, y aquella persona que tenía tzarat, que tenía manchas en la piel, lo echábamos incluso fuera de la ciudad. Y esto lo habíamos aprendido por lo que el Pasuk había detallado, Kol Sarúa, Bechol Zab, Bechol Tamel Anafesh, por haber detallado todos, y era innecesario que sean detallados. Y ahora la Gemara quiere analizar por qué realmente era innecesario que la Torá haya detallado cada uno de ellos, y por lo tanto llegar a esta conclusión de que cada uno tenía un nivel distinto. La Gemara entonces pregunta, Maya Hombre de Zav Mitamemet, ¿por qué tú entiendes que es más severo la impureza de quien tiene secreción prostática mayor que la persona que se impurificó por un muerto? Hasta aquí nosotros habíamos explicado que era innecesario que la Torá nos aclare quién está impuro por un muerto, ya que él se contagió la impureza. La impureza era externa a él, en cambio la impureza por secreción prostática era propia. Él era el generador y fabricante de esa impureza. Por eso pregunta la Gemara, ¿cuál es la gravedad que tiene más el de la secreción prostática más que el que se purificó por el muerto? La lógica aparentemente es como veníamos explicando hasta este momento, porque la impureza sale de su propio cuerpo, es el generador y fabricante de la impureza. Se llamará, es verdad en ese aspecto, pero por otro lado, Adrapa, yo puedo decir al revés. Tamemet, Hamur, quien está impurificado por un muerto, es una impureza mayor. Él, además de estar impuro durante 7 días, necesita un proceso extra, no alcanza con el sumergirse en la mikve, con sumergirse en las aguas. Él necesita que al tercer día, mínimamente, después de haberse impurificado, y también el 7º día, sea salpicado con aguas que estaban mezcladas con las cenizas de la vaca roja, y si no pasaba por todo ese proceso, es imposible purificarlo y quitarle esa impureza. Vemos entonces que erradicar y extirpar la impureza generada por un muerto es una impureza más poderosa. Entonces, ¿cómo es que podríamos haber aprendido uno del otro? ¿Por qué entonces has dicho que si ya dijo el que está impuro por un muerto, tiene que ser expulsado, más aún el que se impurificó por secreción prostática? No es real esa deducción. Amar Kerá Tamé Bejol Tamé. Cuando el Pasuk nos habló de el que tenía secreción prostática, dijo Bejol Tamé la Nafesh. Kol Sarúa, Bejol Zab, Bejol Tamé la Nafesh. Y todo el que se impurificó también por un muerto. ¿Qué es este agregado? Todo el que se impurificó por un muerto. ¿Y quién se impurificó por un muerto? Este todo viene ahí a incluirnos algo más. Rabot Tamé Sheretz.
no solamente quien se impurificó por una persona muerta, sino quien se haya impurificado incluso por un animal muerto, incluso por un reptil muerto, también debe ser expulsado. Quiere decir que cuando el Pasuk dijo, expulsamos del campamento de la Shejiná al que está impurificado por un muerto, es incluso que se impurificó por uno de los 8 reptiles muertos. Ahora bien, Bezab, Hamur Mitamesheres, el que se impurificó por secreción prostática, seguro que tiene una impureza mayor que el que se impurificó por un reptil. Y si ya estamos expulsando a quien se impurificó por un reptil, más aún que lo vamos a expulsar a quien se impurificó por la secreción. Entonces estaba completamente innecesario. Eso nos lleva a la conclusión de que hay que echarlo de un lugar más. Que llamarán, porque es más severo, como dijimos, eres el fabricante de la impureza. Por otro lado, yo veo una severidad en quien se impurifica por un reptil más que en el que se impurifica por una secreción prostática. Quien se haya impurificado por un reptil no depende de la voluntad de él. Incluso si fue algo completamente fortuito y contra su voluntad, alguien tomó un reptil y le hizo que tenga contacto con él, tocó completamente forzado, sin ninguna intención, contra su voluntad, él no quiere, igualmente se va a impurificar. En cambio, el Zav, la persona que tuvo secreción prostática, es únicamente si fue voluntaria. Que esa persona que fue ante una fuerza mayor, porque tuvo que saltar, y la caída y el salto, esa presión del salto provocó secreción prostática, no lo impurifica. Entonces vemos que en cierto aspecto la impureza del reptil es mayor, porque es funcional de cualquier manera. Mientras haya tenido contacto, se va a impurificar, no interesa la situación y cómo se generó esa impureza. En cambio, la secreción prostática tiene que ser pensada y consciente, y si no, no se impurifica. Hambre, dijeron, en ese aspecto no es más severo tampoco el reptil muerto. Que hay gavna, zav name tamuye metame beones. En una situación como esa, va a ser similar y no va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Quien se impurificó por un reptil, la impureza de él dura solamente ese día. En ese mismo día que él se impurificó, se sumerge en la mikve, se sumerge en las aguas purificadoras y a la noche ya va a estar puro. Ante una impureza de tiempo tan corto que es rápidamente bien purificable en el mismo día, ¿sí? En menos de 24 horas se podría purificar. En ese aspecto, también quien tiene secreción prostática va a estar impuro. Con respecto a la secreción prostática, la Torá nos divide entre una secreción, 2 secreciones y 3 secreciones. Ante 3 secreciones, el hombre queda impuro durante una semana y para purificarse necesita también haber pasado 7 días sin haber visto absolutamente ni una gota de secreción. Es un proceso un poco extenso, pero cuando él tuvo una única secreción, la impureza de él es también menor y quedaría impurificado por un solo día. En ese mismo día él también podría purificarse, bien inmersiéndose en las aguas purificadoras, y a la noche también estaría puro, similar a quien se impurifica por un reptil muerto. Entonces, la Gemara nos dice que en esa primer secreción no necesitamos que sea voluntaria. Allí también, si la primera secreción fue forzada, se impurifica. Va a ir a la mikve, se va a sumergir en las aguas y a la noche va a estar puro. Exactamente igual que quien se impurifica por un reptil. Entonces, no hay más gravedad en el reptil que en aquel que se impurificó por secreción. Con respecto al funcionamiento y al tipo de impureza que le impone el reptil, es exactamente igual con el que haya tenido secreción. Todo lo que nosotros exigimos
que sea consciente y no forzado en la secreción, es con respecto al detalle de impurificarlo por 7 días. Con respecto a impurificarlo por un día, no necesitamos que sea consciente y también forzosamente se va a impurificar. Esto es lo que dice la Gemara, Kihai Gavna. En ese tipo de impureza, que es de un solo día, Zavname Tamuye Metame Beones, el de la secreción prostática, también queda impuro incluso forzosamente. Que de Rab Huna, como ya nos enseñó al respecto, Rab Huna, de Amar Rab Huna. Ya había dicho Rab Huna, Re'iyá Rishona, la primera visión de secreción, es decir, la primera secreción que haya salido de su cuerpo, Re'iyá Rishona Shezav Metamea Beones, y purifica también incluso que haya sido forzada. Entonces, no hay absolutamente ninguna gravedad, ninguna severidad mayor en la impureza del reptil más que en la de la secreción. Y sin embargo, estamos diciendo que tiene que ser expulsado del campamento de la Shejinah. Más aún, quien se haya impurificado por secreción tiene que ser expulsado, ya que él también se impurifica por fuerza mayor y también él mismo es el generador de la impureza. Entonces, ¿con qué sentido la Torá lo tuvo que igualmente aclarar? A la fuerza, como estudiamos en la clase anterior, para indicarnos que él tiene que ser echado de un lugar más, incluso de todo el campamento de los Leviim, de todo el monte del Bet HaMikdash. Esto para explicar la primera parte de la Baraitá, de esta fuente externa que estudiamos en la clase pasada. Y la Gemara avanza un paso más. Luego analizamos ahí en esa Baraitá que estudiamos ayer que era innecesario que nos aclare el hombre que tiene manchas en la piel, ya que si el de la secreción es echado, más aún que vamos a echar a quien tiene manchas en la piel. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la severidad que hay más en el de las manchas más que en el de la secreción? Quien tiene manchas en la piel, además de haberse impurificado, tiene que dejarse crecer el cabello, tiene prohibido cortarse el cabello, tiene que rasgar sus ropas y tiene prohibido las relaciones íntimas con su esposa, cosas que no le están limitadas si no se le exige al que se impurificó por secreción. Adraba, al revés, dice la Gemara, Zao Hamur, Sheken, Metame Mishkav Umoshav, o Metame Kediajeres Besed. Dice la Gemara, yo puedo decir que el de la secreción es más severo, tiene detalles y severidades que no se encuentran tampoco en quien tiene manchas. En primer lugar, Metame Mishkav Umoshav, el hombre de la secreción prostática, la silla en la que él se sienta, la cama en la que él se acuesta, se transforman ellas mismas en Avatum'a, en lo que serían generadores de impureza. Aquellas primeras clases que estudiamos en el capítulo 1, en la hoja 14, Carilla A, dimos una introducción importante marcando los niveles de impureza que hay. Avatum'a sería el nivel de generador de impureza. El que tiene secreción prostática tiene la capacidad de transformar a la silla y a la cama en la que él se acuesta en generadores de impureza. Y de hecho, contagiarían impureza a aquella persona que toque a la cama o a la silla. Y quien se siente en la cama o en la silla de él, no solo se va a impurificar él, también las ropas que él viste se impurifica, incluso que no tenga contacto con ellas, solamente por estar apoyándose en ellas. A modo de ejemplo, si nosotros colocamos sobre la silla un almohadón y él se sienta luego sobre esa silla sin tener contacto con la silla, él solamente está en contacto con el almohadón, igualmente se impurificaría. Y no solamente eso, sino que quien tiene secreción prostática, quien se impurificó por secreción prostática, si él con un palo mueve un objeto de barro, lo impurifica. Un objeto cerámico cocido en el horno, lo impurifica también, por más que no tuvo contacto con él. Y estas impurezas no se encuentran en quien tiene manchas en la piel. Vemos entonces que hay más severidad
en el líquido prostático más que en quien tiene manchas. Y purifica objetos cerámicos por movimiento. Amar Kerá Zav Bechol Zav. Dice la Gemara, es verdad. Pero cuando el Pasuk habló de la secreción, también dijo Hol Zav, todo el que tenga secreción. Y nuevamente, ¿para qué agregó todo? Esto viene a incluirnos y a abarcarnos una amplitud mayor. De Rabbot Baal Keri. Vino a incluir a aquella persona que haya tenido una eyaculación y haya salido semen de su cuerpo. Hamun Baal Keri. Quiere decir que el Pasuk ahí se estaría refiriendo y me se estaría diciendo que quien vio semen, tuvo una eyaculación, debe ser expulsado del campamento. Si este es expulsado, más aún el que tiene manchas en la piel, porque el que tiene manchas en la piel sí es más severo que el que haya tenido una eyaculación. ¿Y cuál es la severidad que tiene él? Que de Amarán, como dijimos anteriormente, y que acabamos de mencionar, que él tiene que dejar crecer su cabello, tiene que rasgar su ropa, tiene prohibido relaciones. Adraba, va el Keri Hamur, se quiere también Mashu. Dice Amará, por otro lado, yo tengo que el de la eyaculación es una impureza mayor, ya que él impurifica sin ningún tipo de medida y cantidad. Incluso una gotita de semen ya impurifica. En cambio, cuando nosotros hablamos de las manchas en la piel, necesitamos que tenga un tamaño mínimo como el de un gris, ¿sí? Que sería aproximadamente un círculo, si queremos agarrar una medida específica, un círculo de 18-19 milímetros de diámetro. Y recién con esa medida impurificaría, no con cualquier manchita. Vemos entonces que el del semen tiene una severidad mayor. Incluso una gota mínima ya impurifica. Contesta la Gemara, Sabar la Rabbi Natan. El Taná de esta baraitá, el autor de esta baraitá, sostiene como Rabbi Natan. Detaña Rabbi Natan, Rabbi Ishmael, así dijo Rabbi Natan en nombre de Rabbi Ishmael. Zav sarich que hatimat pi ha'ama. El de la secreción prostática. Ahora la Gemara hace un pequeño salto. No habla de eyaculación. Quien tuvo secreción prostática tiene que haber visto una cantidad de líquido que hatimat pi ha'ama, similar a una cantidad que pueda obstruir la salida y el conducto del miembro del hombre. Y si no hay esa cantidad de líquido, no se va a purificar. Los hajamim no estuvieron de acuerdo con estas palabras de Rabbi Natan en nombre de Rabbi Ishmael. Le discutieron. Pero Rabbi Natan sí dijo que así sostiene Rabbi Ishmael. Nuestro Taná sostiene como Rabbi Ishmael. Y hace falta esa cantidad. Y esa medida es una medida que ocupa un tamaño mayor que estos 18 milímetros que dijimos que se necesitan en las manchas en la piel. Y tenemos nosotros una comparación que la Torah hizo entre el hombre de la secreción y el hombre de la eyaculación, para enseñarnos que también quien tiene una eyaculación necesita haber visto, de acuerdo al Ismael, la cantidad suficiente como para poder obstruir el miembro y el órgano de la persona, que como dijimos es mayor al tamaño de las manchas. Entonces, si es así, el hombre que tiene manchas en la piel es más severo en todos los aspectos. Por lo tanto, una vez que nosotros decimos que quien haya tenido una eyaculación debe ser expulsado del campamento también de la Shejiná, más aún que vamos a echar entonces a quien se haya impurificado por manchas en la piel, y es innecesario que lo aclare el Pasuk. Por lo tanto, cuando me tuvo que aclarar, se molestó el Pasuk en aclararnos que lo echamos al de las manchas en la piel, a la fuerza se refiere de un campamento más, que es lo que dijimos, se lo echa por completo de toda la ciudad. Bien, con eso explicamos entonces la baraitá que estudiamos en la clase anterior y aprovechamos a aprender qué es lo que se incrementó cuando el Pasuk dijo todo el que tiene secreción y todo el que se purificó por un muerto, que este todo incluye el de no solamente de la secreción prostática, sino también que haya tenido una eyaculación,
Y todo muerto es no solamente muerto de personas, incluso muerto de reptiles. Lo que queda pendiente ahora es Bejol Sarúa, cuando dijo, y todo el que tiene manchas en la piel. ¿Qué quiso incrementarlos con todo el que tiene manchas en la piel? ¿Cuál es la totalidad? ¿Qué más vino a abarcar? Bejol Sarúa la Malí dice, ¿para qué vino? Contesta, hay de Kol Zal, Ketiv Name Kol Sarúa. Ya que había dicho todo el de la secreción, todo el del muerto, siguió la misma terminología y dijo todo el que tenga manchas, pero efectivamente no vino a agregarnos absolutamente nada. Es una cuestión lingüística de mantener el tipo de redacción que había Hol. Con eso, entonces queda comprendida perfectamente las palabras de la Baraitá que estudiamos en el día de ayer. Pregunta ahora la Gemara. Allí, en la Baraitá que estudiamos ayer, vimos que esa era la derashá que hizo Rabbi Shimon. Y Rabbi Yehuda discutió y dijo, aprendemos de otra fuente. Pregunta la Gemara, Rabbi Yehuda, Shapir Kama Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, ¿por qué tuvo que buscar otra fuente? Está excelente lo que dijo Rabbi Shimon. Como acabamos recién de explicarlo claramente, no era necesario que la Torá detalle todas estas impurezas. Se podían deducir una de la otra. ¿Por qué entonces se molestó en aclararlo? Sino la fuerza para decirnos que debe ser expulsado de un lugar más todavía. Entonces, ¿por qué Rabbi Yehuda le discutió? Dice Amará, aún mi vale lejetaña, porque Rabbi Yehuda, él entiende que este pasuk vino a enseñarnos otro concepto. Él también está de acuerdo con eso que estaban hablando, pero le da otra utilidad. Lejetaña, como estudiamos el Bien Eliezer, el Bien Eliezer dijo, Yahol dahaku zavin umetzoraim, venichnesura azdara bepesach, habba betum'a, Yahol yohayavim. Ya mencionamos anteriormente, y con esto de hecho fue que empezamos, que el 14 de Nisan, si la mayoría del público está impuro, se impurificaron por muertos, se realiza igualmente la ofrenda de Pesach con la impureza. Los impuros van a entrar al Bet HaMikdash, van a realizar los korbanot y lo van a consumir también estando impuros. Ahora bien, dijimos que eso es solamente cuando están impuros por muertos, no con otro tipo de impureza. ¿Qué pasa en esa situación en la que están trayendo la ofrenda de Pesach con impureza y los impuros entraron al Bet HaMikdash? Ahora bien, aquellos que tenían otro tipo de impureza, se impurificaron justamente por secreción prostática o por tener manchas en la piel, forzaron a los guardianes del Bet HaMikdash y entraron contra voluntad de ellos, estando ahora estos impuros también dentro del Bet HaMikdash, salvo que esos no tienen habilitación. A ellos no se les permitió traer la ofrenda de Pesach con impureza, pero igualmente entraron. Yahol y Hayabim, es posible que estén en una falta de la Torá, que merecen castigo de caret, de muerte prematura, y de haberlo hecho sin conocimiento, tienen que traer una ofrenda de hatat, una ofrenda de expiación. A eso vino Pasuk y dijo, Pasuk dijo, van a echar del campamento al que tiene manchas en la piel, al que tiene secreción, al que se impurificó por un muerto. ¿Para qué la Torá nombró a los tres conjuntamente? Como acabamos de decir, si era innecesario. Aquí él le da otra connotación. Solo cuando nosotros expulsamos a quienes estén impurificados por los muertos, vamos a expulsar también al de la secreción y al de manchas en la piel. No echamos a quien esté impurificado por un muerto, tampoco echaremos a estos. Entonces, en la situación en que el 14 de Nisan la mayoría del público estaba impuro, que les habilitamos y le permitimos a los impuros por muertos entrar al Bet HaMikdash, no se aplica la severidad de la Torá de echar también al que está impuro por manchas o por secreción. Por lo menos no está al nivel de gravedad y no tendrían que traer ninguna ofrenda de expiación. Y este es el sentido, de acuerdo a Rabbi Yehuda, para que el Pasuk nombró a los tres.
tiene un sentido. Entonces no está de más. Y no podemos aprender que cada uno es echado de un campamento mayor, porque lo que la Torá nombró a los tres es para enseñarnos que van de la mano. Y cuando se habilitó a uno, no hay prohibición sobre los otros. Por eso el Yehudá tuvo que buscar otra fuente para aprender que cada uno tiene un campamento distinto. Y la Gemara vuelve a analizar lo que estuvimos estudiando hoy mismo, recién. Amar Mor, acabamos entonces de aprender que lo que pasó dijo, todo quien haya tenido secreción es para aumentarnos, también quien haya tenido una eyaculación. Me seguía a leer el Rabbi Yohanan, dice Gemara, este detalle que me acabas de comentar es excelente. Esto apoya lo que nos enseñó también el Rabbi Yohanan. Le amo al Rabbi Yohanan, como dijo el Rabbi Yohanan en una oportunidad. El Rabbi Yohanan nombró dos alajot, dos leyes que recibió de su manera, de su maestro. Si bien no hay relación entre una y otra quizás, pero él las decía conjuntamente porque las escuchó conjuntamente de su maestro. Una es, Mejilot Lonit Kateshu, aquellos túneles y pasadizos que se encontraban debajo del Bet HaMikdash, por más que el ingreso a ellos era a través del Bet HaMikdash, y están en el mismo predio, de todas maneras, no tienen santidad de Bet HaMikdash. Ese como especie de subsuelo del Bet HaMikdash, no tiene la santidad del Bet HaMikdash. Esa era una alajá, una aclaración que escuchó de su maestro. Y la segunda, que es la que más tiene interés, y quien haya tenido una eyaculación es expulsado de dos campamentos, similar a quien haya tenido una secreción prostática, porque el Pasuk comparó la eyaculación con la secreción. ¿En dónde? En este Pasuk que acabamos de decir, Vejol Zab, y todo el que haya tenido secreción, que dijimos que incluye al de la eyaculación, quiere decir que puso a la par quien tuvo una eyaculación con quien tuvo una secreción prostática. Betive, le preguntaron contra esto, con esta igualdad. Quien tuvo una eyaculación es como alguien que haya tocado un reptil. Quien tocó un reptil, él no es generador de tum'a, de impureza. Él es el primer contagiado. Él está en nivel 1 de contagio. No es generador. Y aquí está dicho que el que tuvo una eyaculación está al mismo nivel. Entonces no es como alguien que tuvo secreción. ¿Y a qué se refiere? Lav le maharodam. ¿Acaso no se refiere en la comparación en enseñarnos que no va a ser expulsado de más campamentos, sino así como quien se impurificó por un reptil solo se lo echa del campamento de la Shejina, también quien tuvo una eyaculación solo es echado del campamento de la Shejina, no como el de la secreción que le echamos de dos campamentos, también del monte. No, letum atam. No, la comparación es con respecto al periodo de duración de la impureza, que tanto uno como el otro se pueden sumergir en el mismo día, tanto quien tocó a un reptil como el que tuvo una eyaculación, ambos se sumergen en ese día y a la noche ya están puros. En ese aspecto fueron comparados, pero no con la limitación hasta qué lugar pueden entrar y de dónde lo echamos. Letumatam. ¿La comparación acaso vino para decirnos el nivel de la impureza? Tanto en quien tuvo una eyaculación como en quien tocó a un reptil, en ambos está escrito explícitamente en la Torá que ellos se sumergen en la migre y a la noche ya están puros. No necesitamos que vengan estos jajamim a compararnos y enseñarnos que este es similar al otro. En ese aspecto, pesukim explícitos nos dicen que son iguales. El Adab, el Mahalotab, sino la fuerza, cuando quisieron enseñarnos que son iguales los jajamim, es en lo que respecta a echarlos del campamento, que ahí no tenemos pesukim explícitos. Y nosotros tenemos que analizar e investigar, y a eso vino la aclaración, que ambos son iguales y son expulsados solamente de un solo campamento, el campamento de la Shejina. Se llamará
Entonces es obviamente un inconveniente a lo que estudiamos antes. Semaralo, no señor, leolam letum atam. Se refiere al nivel de impureza. Estaba explícito en la Torá que son impuros por un día y en la noche ya pueden estar puros. De acá más de Baal Keri que Magasheres. Si la comparación viene en otro aspecto, que son similares. ¿En qué sentido? Magasheres metambeones, Baal Keri metambeones. El concepto que nombramos también anteriormente, así como el que toca un reptil, se impurifica. Por más que lo tocó de manera completamente forzada y lo obligaron, igualmente él queda impuro, hubo contacto, se impurificó. También, quien haya tenido una eyaculación va a quedar impuro, incluso si fue una eyaculación completamente forzosa y no intencional, igualmente se va a impurificar. En ese aspecto es que fueron comparados. Pero lo que respecta a echarlos del campamento, y dentro del cual reptil, lo echamos solamente de un campamento. Y quien tuvo una eyaculación, lo echamos de 2 campamentos, similar al de la secreción.